Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo las superficies cuádricas. Tenemos acá expresado en la forma general las superficies cuádricas, como es la fórmula, y la forma canónica. Lo que vamos a tratar de poder hacer es poder clasificar a las cuádricas, viendo cómo está cada uno de sus coeficientes, de cuántas variables al cuadrado tenemos, distintas cosas que van cambiando entre una y otra, poder clasificarla y poder saber qué tipo de cuádrica es. Bien, acá tenemos en principio entonces solamente la forma general y la forma canónica. Nosotros podemos distinguirla, podemos clasificarla, ya la tengamos expresada como una forma, en la forma general o en la forma canónica. Vamos a tener, digamos, los distintos tips para poder clasificarla y poder saber qué tipo de cuádrica es. Bien, acá tenemos entonces algunas de las cuádricas y para poder ya empezar con la clasificación. Primero, vamos a la más sencilla de todas, la esfera. La esfera, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la esfera? En principio, bueno, obvio que lo podemos tener expresado así y tenemos que llevarlo a esta forma, pero en general podemos decir, de todas formas, por más que esté en la forma general, va a pasar lo mismo. Todos los coeficientes son iguales. ¿Ah? O sea, si nosotros sacamos un común denominador, vamos a llegar a que los coeficientes son iguales y los signos son todos positivos. ¿Ah? Los signos todos positivos, los coeficientes iguales, y tenemos igualado al radio al cuadrado. ¿Está? Entonces eso es una esfera. Por otro lado, si los coeficientes son distintos, ahora sí los signos siguen siendo positivos, pero los coeficientes son distintos, igualado a 1, cuando la expresamos de esta manera, vamos a tener un elipsoide. ¿Ah? La esfera, uno la puede relacionar con una pelota, por ejemplo. El elipsoide con una pelota de rugby. ¿Ah? Pero fíjense, los signos todos positivos, los coeficientes todos distintos, igualado a 1. ¿Ah? Es el elipsoide. ¿Qué pasa si uno de los signos es distinto? O sea, dos signos positivos, en este caso, y uno negativo. ¿Ah? Dos signos positivos, uno negativo. Los coeficientes distintos también, igual que acá. Pero también igualado a 1. Esto es un hiperboloide hiperbólico. Para tener más o menos la forma, acá puse torre de Burns. O sea, una torre, uno puede relacionar una torre de ajedrez o la torre, acá lo que hago referencia a la torre de enfriamiento de las plantas de energía atómica, ¿no? Cuando miran Los Simpsons, aparece una torre de esta forma, ¿no? Entonces enseguida la torre de Burns, por eso pusimos el señor Burns. Y por último, los dos, o sea, dos signos negativos, uno positivo, dos signos negativos, uno positivo, en todo lo demás iguales a las anteriores, ¿ah? Todos los coeficientes distintos. Bueno, ahí tenemos un hiperboloide elíptico, también llamado, este se llama hiperboloide hiperbólico o hiperboloide de una hoja. Este, en cambio, es un hiperboloide de dos hojas o hiperboloide elíptico. Acá puse dos de copas, pues se parecen a dos copas invertidas sin base, ¿no? Una para un lado y otra para el otro. ¿Tá? Dos de copas, para decir una forma de recordar a ver cuál era. Bien. Bien, vamos a otras cuádricas. En este caso, fíjense cómo estamos. En este caso estarían o igualadas a 0. Fíjense que acá lo puse directamente z del otro lado. Pero si esto hubiese estado así, es lo mismo. ¿Tá? Igualada a 0 con esto con un menos. ¿Tá? Simplemente decidí ponerlo así, pero también podríamos decir que una tiene signo contrario, o sea, una de las tres variables, todas están elevadas al cuadrado, una de ellas tiene signo menos o está del otro lado, como más le guste.
Pero fíjense, en este caso todas están elevadas al cuadrado. ¿Ah? Este caso es un cono elíptico. Podemos pensarlo como un reloj de arena acostado, o a veces todo depende cuál es la variable que esté del otro lado. Va a estar acostado o no. También lo podemos relacionar con dos bocinas de esas que se usan para publicidad, digamos, una cosa así. Paraboloide elíptico. En este caso, fíjense que otra vez hay una de las variables que está del otro lado, pero en este caso, principalmente, hay una que no está al cuadrado, ¿ven? X e Y están al cuadrado, Z no. Eso es lo importante. Podríamos decir que una tiene signo positivo, una tiene signo negativo y las otras dos positivos, si lo igualamos a 0. ¿Ah? Eso es como más le guste verlo. Vamos a ponerlo así. Entonces, podemos decir que dos positivos y la que tiene distintos signos es negativa, así también. La que tiene distintos signos, no, perdón, la que es negativa no está elevada al cuadrado. En este caso, de las que están elevadas al cuadrado, una tiene signo positivo y una tiene signo negativo. ¿Tá? Y tiene otra variable que no está elevada al cuadrado. Fíjense, entonces, en este caso es un paraboloide elíptico, cuando tienen las dos que están elevadas al cuadrado del mismo signo, y un paraboloide hiperbólico, cuando las dos que están elevadas al cuadrado tienen signos distintos. Este es un paraboloide hiperbólico. Y el formato es algo parecido a una montura, ¿tá? Para que es más difícil dibujarlo. Ahora después, de todas formas, lo vamos a ver con distintos ejemplos. Vamos a tratar de hacer uno de cada uno y verlo en el GeoGebra, que se va a ver mejor la imagen. Por último tenemos los cilindros. En este caso es muy sencillo para distinguirlos. Tenemos solamente dos variables al cuadrado y la otra no está directamente. O sea, no hay z al cuadrado. Bueno, siempre recuerdo esto. Puede ser que esté z al cuadrado e y al cuadrado y no esté x. Siempre va a haber una de las tres variables que no esté. Directamente no está. No es que no está al cuadrado. No está. X al cuadrado más y al cuadrado igual a un número, r al cuadrado, va a ser el radio de la circunferencia que vendría a estar en el cilindro este. Cilindro, yo digo de base circular, pero en verdad eso no tiene base, es como si fuese un tubo infinito. ¿Ya? De sección circular, mejor dicho, más que de base, de sección circular. El cilindro elíptico es un cilindro de sección elíptica. ¿Ah? Es como si fuese un caño aplastado, que eterno, ¿no? Un cilindro parabólico es una parábola, también vertical, digamos. También, o sea, digo vertical, podría ser horizontal, pero quiero decir que es continua. ¿Ah? Y lo mismo que el cilindro hiperbólico. ¿Ah? Más o menos ahí intenté dibujarlo. Por supuesto queda mucho mejor, ahora lo vamos a ver en GeoGebra. Ah, esperen, no les dije demasiado, hice hincapié en la forma y no en los signos. En el circular no tenemos coeficiente, o sea, el coeficiente es igual. ¿Ah? En el elíptico, los coeficientes son distintos y los signos los dos positivos. Bueno, en este caso también los signos positivos. ¿Ah? En este caso hay una sola variable al cuadrado. ¿Ah? En este caso está la x. ¿Ah? La y no está al cuadrado. La z, obvio que no está. Y en el hiperbólico tenemos las dos variables al cuadrado, tanto acá como acá, pero ahora los signos uno positivo y uno negativo. ¿Ven? Y ese es el hiperbólico. Si uno recuerda, más o menos son las fórmulas que estuvieron viendo en cónicas para la circunferencia, para la elipse, para la hipérbola y así. Bien, vamos entonces ahora a los ejemplos. Bien, vamos a ir a algunos ejemplos de la práctica. Este es el ejercicio 3, el ejercicio A del punto 3, que decía clasificar cada una de las siguientes cuádricas. Este es el primero que encontramos. Nosotros podemos mirarlo así o podemos pasarlo a la forma, a veces nos conviene pasarlo a la forma canónica porque lo vamos a ver más claro. Yo lo voy a pasar y vamos a mirarlo de las dos formas. Si esto lo pasamos a la forma canónica, yo quiero que acá haya un 1. ¿Ah?
Entonces voy a pasar este 3 dividiendo. Entonces me queda x al cuadrado, al cuadrado. 4x al cuadrado sobre 3 más y al cuadrado sobre 3, igual a 1. Para que me quede del todo acá libre, vieron que siempre acá el coeficiente que está con la x es 1 y siempre nos queda todo dividiendo, digamos. Entonces lo que hacemos es, en vez de multiplicarlo, esto sería como está multiplicado por 4 tercios, lo podemos dividir por 3 cuartos, o sea que me queda x al cuadrado sobre 3 cuartos más y sobre 3 igual a 1. Ahí lo tenemos en forma canónica. Y fíjense una cosa. ¿Cuántas variables tenemos? Al cuadrado hay 2 variables, ¿ven? Tanto si lo miramos acá o lo miramos acá, vamos a ver que hay 2 variables. Por otro lado, 2 variables elevadas al cuadrado. Acá esta me faltó ponerle cuadrado. 2 variables elevadas al cuadrado. Y las dos están elevadas al cuadrado. O sea, ya nos falta una variable, nos falta la z. O sea que seguro es un cilindro. Por otro lado, vemos que los signos son iguales, los de las variables, los de la variable al cuadrado, ¿ven? Los dos signo positivo. Entonces, esto es un cilindro elíptico. Lo vemos con el GeoGebra. Vamos a ver si compartimos pantalla. Y vamos a escribir esta misma a ver si me escribe. No, no me está escribiendo. Ahí sí. 4x al cuadrado. Yo lo voy a escribir tal cual estaba. Después, si quieren, lo podemos escribir de las dos formas. De la forma canónica, a ver que dibuja lo mismo. Porque eso para demostrar que son iguales. Y al cuadrado igual a 3. Y ahí nos quedó, ¿ven? El cilindro de sección elíptica. ¿Ah? Voy a dibujar ahora como lo dejamos expresado después, o sea, en la forma canónica. Voy a hacer que dibuje eso. X al cuadrado dividido, vamos a ponerle 3 cuartos, 3 cuartos, más y al cuadrado sobre 3, todo esto igual a 1. ¿Ah? Fíjense que saco una y escribo otra, o sea, aparece esta. O aparece esto, y es exactamente lo mismo, ¿ven? Si escribo una sobre la... si aparecen las dos, están superpuestas. Quiere decir que una ecuación es igual a la otra. En este caso, en el punto E, tenemos 4x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 3z, perdón. En este caso, fíjense, tenemos 3 variables, de las cuales 2 están elevadas al cuadrado y una no. Lo podemos pasar todo para el mismo lado, tratar de transformarlo también en la ecuación canónica, pero fíjense que en este caso, si lo pasamos todo para el mismo lado, nos queda 4x al cuadrado más y al cuadrado menos 3z igual a 0. Entonces, si quisiéramos que ahora nos quede, los coeficientes no queden arriba, sino como divisores, podríamos escribir esto como x al cuadrado sobre un cuarto más. Y al cuadrado acá hay un 1, así que poner un 1 dividiendo no tiene mucho sentido. Y acá podemos poner z sobre un tercio.
igual a 0. Pero fíjense, en definitiva, más allá de que lo pasemos o no a la forma canónica, tenemos dos variables al cuadrado y una con otro signo, pero no está elevada al cuadrado. Así que ahí, sin duda, tenemos un paraboloide, que en este caso, como los dos signos de las variables cuadráticas son positivas, ¿ah? Los dos variables que están en el cuadrado son de signo positivo. Así que acá tenemos un paraboloide elíptico, o sea, una forma de copa. Me copa este hiperboloide. Vamos a ver entonces, compartimos pantalla y vamos a buscar GeoGebra. Y entonces, vamos a graficar, vamos a borrar estas dos, las dejamos ahí si queremos para después compararlas, pero vamos a acá a cargar. Lo podemos escribir de cualquiera de las dos formas. Bueno, justo es muy parecida a la primera. Fíjense, vamos a modificar esta. Le ponemos al final una Z, nada más, y nos queda igual. Y entonces, a ver ahora cómo queda esto, para que haga el gráfico. ¿Ven? Ahí está, ¿ven? Ahí nos quedó el paraboloide de una sola hoja, paraboloide elíptico, como más le gusta. ¿Está? ¿Cómo queda? Fíjense que la sección de este paraboloide, si lo cortamos, a eso me refiero con la sección, nos queda una elipse. ¿Ah? Muy bien. En este ejercicio, entonces, es el E del mismo punto. Fíjense, algo parecido al de recién. Otra vez, dos variables al cuadrado. La otra variable no está al cuadrado. Está despejada de este lado. Podemos pasarlo todo y pasarlo a la forma canónica para que compararlo bien, pero fíjense que nos quedan dos variables al cuadrado, pero en este caso, menos z igual a 0. Y entonces lo que podemos hacer ahora, otra vez, estos dos coeficientes, escribirlos como divisores, x al cuadrado sobre 1/3 menos y al cuadrado sobre 1/2 menos z igual a 1, z sobre 1, ¿no? Igual a 0. Pero fíjense sobre todo, tenemos otra vez dos variables solamente al cuadrado, o sea que esto ya nos da que eso va a ser un paraboloide, porque la otra no está al cuadrado, porque si no estuviera podría ser un cilindro, pero está pero no está al cuadrado. Entonces, no es un cilindro, es un paraboloide, pero en este caso no es un paraboloide elíptico como el de hoy, sino es un paraboloide hiperbólico, la famosa montura. Vamos a ver cómo queda el gráfico, porque hoy lo traté de dibujar más o menos en el pizarrón, pero vamos a verlo en GeoGebra, que va a estar mejor. Voy a graficar, en este caso, vamos a hacerlo de las dos formas, para demostrar que es lo mismo. X al cuadrado sobre 1/3 dividido 1 dividido 3 menos, vamos a ponerle y al cuadrado dividido 1/2 y esto más z, ¿no? Perdón, menos z, menos z. Igual a 0. Todavía no lo graficó. Ahí me modificó la función, me la puso como una función. No, esto vamos a borrarlo. Vamos de vuelta. Lo voy a escribir por las dudas como está al principio. 3 x al cuadrado menos 2 y al cuadrado
igual a z. Vamos a sacar este. No, hay algo que... Ah, ya sé. Ya sé. Acá me cambió. Puso 2 al cuadrado. 2i al cuadrado. Ahora sí es el paraboloide hiperbólico. Disculpen los errores. Ahí se ve bien. Fíjense un detalle. Ahí es un paraboloide hiperbólico. Si yo le cambio este signo, a más se va a transformar en un paraboloide elíptico. ¿Ven? Como por ese signo hace que sea un paraboloide hiperbólico o un paraboloide elíptico. ¿Tá? Ese signo cambia la situación. Bueno, ahí se ve bien. Una montura un poco exagerada, ¿no? Porque sigue para arriba mucho, y bueno, pero según también eso va a cambiar según los coeficientes. Pero ahí queda. Muy bien, vamos a otros ejemplos. Bien, vamos con 3 ejemplos más, en este caso todos del punto 6, el D, el I y el K. Elegí medio salteado para que haya un poquito de cada cosa. Y vamos a tratar de hacerlo más o menos práctico. 3 variables al cuadrado, todas con signo positivo. ¿Ah? Los coeficientes son distintos, pues bueno, acá es 1 y acá también, pero acá es 2. ¿Ah? Entonces, ahí ya nos está diciendo que esto es un elipsoide. ¿Ah? En este caso, las 3 variables están al cuadrado. Una con signo distinto, igualado a 0. Fíjense que si yo quisiera igualarlo a 1, no tengo ningún término independiente, digamos, para despejarlo para el otro lado y después pasarlo dividiendo para que nos quede igualado a 1. O sea que esto está igualado a 0. Podemos pasar una variable para el otro lado. Una positiva, otra negativa. Esto es digamos, una de las variables al cuadrado es negativa y las otras positivas. O sea que esto es un cono elíptico. ¿Ah? Y en este último caso tenemos las 3 variables también al cuadrado, una con signo distinto y las otras dos, o sea, una signo negativo, otras 2 positivas. Los coeficientes son distintos, acá hay 2 con 1, pero hay una con 3. Así que esto es un hiperboloide hiperbólico. O sea, la torre. Hiperboloide, no le escribí. Hiperbólico. De una sola hoja también podemos decir. ¿Tá? Bien, vamos a el GeoGebra y lo vamos a ver cómo quedan estos. Ya los tengo copiados, lo que tengo que hacer es hacer que se grafique uno o el otro. Ven, acá están escritos las 3 ecuaciones. ¿Ah? Las 3 ecuaciones. Vamos a hacer que vaya apareciendo de a una. Ahí tenemos el primero, el elipsoide. ¿Ah? Lo vemos. Fíjense una cosa, este elipsoide al tener 2 variables iguales, fíjense que los coeficientes de X y de Y son iguales. Por eso, en una de las secciones es circular. ¿Ven? Si no lo ve ahí, es una circunferencia. Porque en X e Y, que son estos 2 ejes que estamos viendo ahora de frente, tienen el mismo coeficiente. En cambio, si lo ponemos, supongamos así,
Ahí se ve con forma de elipse, ¿ven? Bien, vamos al segundo ejemplo. Sacamos este y hacemos que aparezca este. Acá tenemos los conos que les decía. Esperen que se me movió. Ahí está. Ahí estarían los conos. Muy bien. ¿Está? Y ahora vamos a... en este caso, este que es el hiperboloide hiperbólico. Ahí parece acostado, por eso no se nota bien. Pero yo para que lo vean como la torre, habría que ponerlo así, ¿no? Así podemos verlo. Pero bueno, el hiperboloide hiperbólico, ahí estaría. Vamos a... Está puesto sobre uno de los costados. Muy bien. Espero que les hayan servido entonces estos ejemplos para, digamos, tener bien en claro cómo identificar, cómo poder clasificar las cuádricas. Nos vemos.